Bueno, pues como vamos muy ajustado de tiempo, vamos a comenzar con la mesa redonda que titulamos La radio local, elemento de participación. Tenemos en la mesa a Federico Volpini, director de Radio 3, a Carlos Sánchez Magallares, representante de la Asociación Proyectos de Comunicación Alternativa para el Siglo XXI, a la ilustrísima viceconsejera de Presidencia de la Consejería de Presidencia y Hacienda de la Comunidad de Madrid, doña Paloma García Romero, y al profesor asociado del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencia e Información, don Miguel Ángel Ortiz. Por problemas de tiempo, vamos a comenzar con la intervención de la viceconsejera Paloma García Romero. Pues cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todos. Dar las gracias a la Fundación General de la Universidad Complutense por invitarme a participar en esta mesa redonda. Yo pedir excusas de antemano porque me tengo que ir a otra reunión sobre la 1:10, 1:15. En mi lugar se va a quedar el jefe de servicio de Radiodifusión y Televisión de la Comunidad de Madrid, que depende de la Consejería de Presidencia y Hacienda, para contestar a cualquier duda o pregunta que queráis formularle. La intervención que voy a tener va a ser indudablemente y centrada en las competencias de la Comunidad de Madrid. Sabéis que estas competencias surgen o se concretan a partir de un Real Decreto, el 2369 del 94, del 9 de diciembre, sobre traspasos y funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de radiodifusión. Con anterioridad a esta fecha, la Comunidad de Madrid no tenía ningún tipo de competencias ni en materia de radio ni en materia de televisión, y es a partir de este Real Decreto cuando se nos posibilita a la Comunidad de Madrid empezar a tener competencias y ejercerlas. No es hasta 1997 que la Comunidad de Madrid publica el Decreto 57/1997 de 30 de abril, por el que se regula el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora de ondas métricas con modulación de frecuencia por parte de esta comunidad, a través del cual se regula la prestación de servicio por parte de los concesionarios y la inscripción en el registro de las empresas concesionarias, modificado por el Real Decreto 14 del 2000 del 3 de febrero. Hay que tener en cuenta que en el año 95 hubo elecciones generales y que el decreto que se estaba elaborando tiene unas fases administrativas importantes, tiene que ser aprobado también por el Consejo de Estado, y hubo que crear también en el año 96 el propio servicio de radiodifusión del que José Ramón es el titular, y pues por eso que hasta 1997 no empezamos a ejercer nuestras competencias. Publicado ya este decreto, que supone el marco regulatorio de la radiodifusión sonora de FM en Madrid, como todos ustedes saben, las competencias en onda media no las tenemos la Comunidad de Madrid, por cuanto que sale del propio territorio de las propias comunidades y por tanto sigue siendo competencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La Comunidad de Madrid no pudo convocar el concurso público para la ejecución de 25 emisoras planificadas por la Administración General del Estado, la Administración que todavía sigue conservando las competencias en materia de planificación. Estas concesiones se dieron por 10 años, porque así lo establece aún la vigente disposición adicional sexta de la Ley 31 de la 87 de Ordenación de las Telecomunicaciones. Es a partir de este momento donde se empezaron a firmar los primeros contratos concesionales para haberse cumplido los trámites establecidos por el pliego de bases del concurso para la obtención de las concesiones definitivas por alguno de los concesionarios. El trámite más largo es la aprobación del proyecto técnico, que sigue siendo competencia ministerial, y en concreto, precisamente hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno, se está celebrando, no sé si habrá terminado ya en la Comunidad de Madrid, y se han concedido por este Consejo de Gobierno, o esperamos que así haya sido, las adjudicaciones definitivas a Radio Popular S.A. en Villalba, en San Martín de Valdeiglesias también se ha concedido en la emisora 92.2 MHz, y en Fuenlabrada también se ha concedido la emisora 92.1 MHz. También la Comunidad de Madrid ha renovado la concesión de 13 emisoras, a las que en 1999 se cumplió el plazo concesional y se ha renovado exactamente a las mismas que estaban concedidas por 10 años más, y se publicaron en el boletín del 1 de agosto pasado. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 2369 del 94 tenemos también competencia en materia de emisoras de radiodifusión sonora en FM municipales, que están habilitadas por la Ley 11 del 91 de 8 de abril, de organización y control de las emisoras municipales de radiodifusión sonora. Hasta entonces, y por vía de normas de desarrollo de esta ley,
era la Administración General del Estado quien otorgaba las concesiones. A este tipo de emisoras solo se les podía planificar un máximo de 500 vatios de potencia, siendo la población el factor determinante, aunque en la práctica se han dado algunos problemas porque las normas no prevén las poblaciones flotantes, como es el caso de la Sierra de Madrid. En verano, pues como todos saben, la Sierra de Madrid pues, tiene muchísima mayor población que puede tener en invierno, por lo que se adjudican potencias bajas pensando únicamente en los cascos urbanos. Las urbanizaciones de esta radio que proliferan en todas partes se quedan sin cobertura y el Ministerio de Ciencia y Tecnología parece que no es muy proclive a autorizar reemisiones para este tipo de situaciones, cosa que algunas veces ha dado con carácter excepcional. Actualmente existe emisora municipal en 51 municipios, la mayoría de ellas en tramitación, en distintas fases de procedimiento, si bien se les autoriza a funcionar en pruebas porque los trámites son muy largos al objeto de no perjudicar el servicio público. La Comunidad de Madrid va a empezar ya a otorgar la adjudicación definitiva a alguna de ellas, como son Fuenlabrada y Móstoles. Referido a la radiodifusión sonora en FM, se firmó el 21 de enero de 2000 un convenio entre la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones y la Comunidad de Madrid para la puesta en marcha y funcionamiento y mantenimiento de un procedimiento de información mutua de los datos objetos de inscripción en los registros públicos de empresas radiodifusoras que gestionan ambas entidades. En concreto, se registran datos referidos al concesionario, nombre, domicilio social, domicilio de los estudios que se trata de una sociedad, distribución de títulos, así como los movimientos de acciones o participaciones que se puedan haberse producido, etc. Se trata de tener registrada la vida de la concesión durante 10 años que dura, para que en su momento tener elementos de juicio llegado el momento para proceder o no a su renovación. En este caso resulta importante conocer si el concesionario ha sido sometido a expediente sancionador por algún tipo de incumplimiento, dato que también se registra. Otro tipo de datos que se registran son los parámetros técnicos concesionales, como son la denominación de emisión, potencia, radialidad aparente, coordenadas donde se ubica el centro emisor, cota, altura efectiva, directividad de la antena, etc. La Comunidad de Madrid ha sido la primera comunidad autónoma que ha firmado un convenio de este tipo y sabemos que otras comunidades autónomas también están estudiando la posibilidad de firmar un convenio similar, cosa que va a llevar su tiempo para que los medios informáticos que tengamos, tanto la Comisión como el resto de comunidades autónomas, sea uniforme y sea similar. La idea de intercambiar aquellos datos objetivos que son susceptibles de inscripción en un registro público, salvaguardando aquellos protegidos por la Ley de Protección de Datos penalizados, que en estos casos no se da porque tanto el DNI como los domicilios están en las escrituras que se registran en el registro mercantil. También hemos recibido recientemente las comunidades autónomas competencias en materia de radiodifusión sonora digital, por vía de la disposición adicional 44 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden social, por la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Nuestra competencia abarca tanto el ámbito autonómico como el local. Esta disposición adicional ha sido desarrollada por el Real Decreto 1287 del 99, 23 de julio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Radiodifusión Sonora Digital Terrenal. Dicho plan técnico establece que con anterioridad al 31 de diciembre del 99, las comunidades autónomas tenían que presentar, y así lo ha hecho la Comunidad de Madrid, una relación priorizada de las localidades donde se deseaba cobertura local. La Comunidad de Madrid ha sido muy ambiciosa en sus pretensiones, exigiendo al Ministerio de Ciencia y Tecnología que la cobertura territorial fuera total, esto es, que cualquier municipio quedara bajo la señal de uno de los bloques adjudicados que integra cada uno de los 6 programas. La Comunidad de Madrid busca con sus peticiones la existencia de una auténtica radio local. Si bien a ser los bloques de 6 programas, cada uno, no podíamos exigir que cada municipio se les adjudicara un bloque, lo que sería totalmente inviable y económicamente ruinoso, por lo que exigimos la cobertura autonómica tenía que ser completa. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ya nos ha contestado, si bien ha sido una contestación, vamos a decir, todavía oficiosa, porque estamos esperando que este proyecto de orden que nos ha remitido sea publicado definitivamente en el Boletín Oficial del Estado, pero en cualquier caso, la Comunidad de Madrid, al haber recibido esta documentación, da por buena la distribución o la planificación que el Ministerio nos ha otorgado de la radio local digital. Os voy a decir los bloques que en principio se nos ha adjudicado. Han sido 2 en el Ayuntamiento de Madrid. Uno absorbe una superficie total de 1.761 kilómetros cuadrados y va a abarcar una población de 2.324 habitantes por kilómetro cuadrado. Otro bloque, este era el 10C, otro bloque también con denominación Madrid es el 11A.
y también tiene una superficie total de 1.761 kilómetros cuadrados y una densidad de población de 2.324 kilómetros por metro cuadrado. Otro bloque ha sido en Alcalá de Henares, que tiene una superficie total de 157,49 kilómetros cuadrados y una densidad de población de 1.092 kilómetros por metros cuadrados. Otro ha sido, para no aburridos, en Torre Juan de Ardoz, otro tiene su centro en Alcobendas, otro en Sebastián de los Reyes, Aranjuez, Collado Villalba, San Martín de Valdeiglesia y Buitrago de Lozoya. Creemos, por tanto, que al tener cada bloque 6 programas vamos a conseguir pues tener una casi verdadera radio local, aunque en el fondo, más que una radio local, va a ser una radio de tipo comarcal, por comarcas. La Comunidad de Madrid, a ser una comunidad uniprovincial, con poco territorio y mucha densidad demográfica, resulta quizá más complicada buscar una radio local que en otras comunidades autónomas. No sé si podéis ver el planito de la Comunidad de Madrid, pero aquí vienen definidos todos los bloques de radio local que nos ha concedido. Como veréis, toda la Comunidad de Madrid está cubierta, y era la pretensión de la Comunidad de Madrid, con lo cual eso sí que lo hemos conseguido el Ministerio, y cada uno de los bloques de radio local tiene 6 programas. Es decir, que lo que pretendemos cuando saquemos los concursos de adjudicación de la radio digital local es conseguir una máxima participación, es decir, que no vengan, vamos a decir, los fuertes solamente a concursar a la Comunidad de Madrid, sino que pretendemos que sea una verdadera radio local o quizá comarcal, pero sí que al poder otorgar estos bloques por programas pueda tener una máxima participación y puedan radios pequeñas con menos presupuestos pues tener derecho, o por lo menos poder aspirar a uno de los concursos que en su día la Comunidad de Madrid pues pueda sacar. Tuvimos la duda si poner 2 bloques en Madrid o hacer otro tipo de distribución, pero pensamos que Madrid, claro, es la enmienda central donde más población tiene y quizá donde más interés haya para los operadores el poder concursar, por cuanto que parece las radios más rentables en un principio. Es decir, quizá el bloque de la Sierra Norte sea el que más difícil tengamos para que la gente, ¿no?, el mercado se presente a nuestros concursos, pero en Madrid pretendíamos tener 2 bloques que en total van a ser 12 programas y eso consideramos que va a tener una participación importante. En realidad la radio local podría haberse apoyado sobre las radios municipales, que sin ánimo de lucro, aunque tienen derecho por ley a emitir publicidad, pero buscando un presupuesto cero, equilibrando gastos e ingresos, podría haberse convertido en radios con una fuerte participación popular. Algunas lo hacen, pero el problema radica en que la Ley 1191 aplica una igualdad matemática que no supone una igualdad real, puesto que otorga lo mismo una emisora a un pueblo de 1.000 habitantes que el municipio de Madrid con más de 3 millones de habitantes. Resulta obvio que la posibilidad de participación es mucho mayor cuanto más pequeño es el municipio. En el caso del municipio de Madrid resulta evidente comprender que con una máxima potencia de 500 vatios no se cubre la totalidad del término municipal de Madrid. Como es sabido, existió un proyecto de modificación del Plan Técnico de FM de 1989 en que preveía la existencia de radios culturales y educativas a nivel de cobertura de barrio con 10 y 5 vatios respectivamente de potencia, pero tal proyecto, por causas que desconozco, no prosperó. Y lo que se hizo fue un pequeño retoque de uno de sus artículos que amplió las emisoras en régimen de gestión indirecta por particulares, otorgándose a la Comunidad de Madrid 25 frecuencias a las que he hecho referencia anteriormente y que ya han sido adjudicadas por concurso público. Por tanto, aunque la Comunidad de Madrid tiene recogido en su decreto de regulación de FM este tipo de emisoras e incluso estaba preparada la orden por la que se regulaba su adjudicación, sin planificación previa por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología no hay posibilidad de habilitarlas legalmente. Y las que hay, que todos sabemos que las hay, al carecer de concesión son ilegales y corren el riesgo de expediente sancionador y cierre en cualquier momento, porque la Comunidad de Madrid, a pesar de la voluntad que tiene de estar siempre pues ayudando a todos los medios de comunicación, tenemos que respetar en todo caso la legalidad vigente. Aunque sé que en esta mesa redonda estamos hablando de radio, no quiero desaprovechar la oportunidad para manifestar que la Comunidad de Madrid ha sido la primera comunidad autónoma en conceder 2 televisiones digitales para emisión abierto a través de un concurso que convocó el 30 de abril de 99 y cuyos adjudicatarios fueron Onda Digital S.A. y Prensa Española de Televisión y Radio S.A., que utilizan como marcas comerciales Quiero Televisión y Onda 6 respectivamente. Estas concesiones también se dieron por 10 años, renovables por periodos iguales hasta 75 años,
que es el límite que marca la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. Las emisiones han comenzado ya en régimen de pruebas. Está pendiente la aprobación ministerial de los proyectos técnicos, que es su competencia. Los compromisos adquiridos para los concesionarios suponen unas inversiones de 57.000 millones de pesetas a lo largo de estos 10 años en la Comunidad de Madrid y una creación de empleo directo de 325 personas y un empleo indirecto de 8.935 personas. Es decir, yo creo que suponen bastante inversión y puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid. Además de las radios digitales locales a las que he hecho referencia, también tenemos concebido y planificado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología las radios autonómicas y estamos a la espera, yo no espero, a mí me haga la redundancia, que no sea dentro de mucho que podamos sacar los concursos al menos de las autonómicas, por cuanto que las locales todavía pues el Ministerio no lo ha publicado oficialmente en el boletín como os he comunicado anteriormente. Yo simplemente quiero decir que cada vez, como dice el presidente de la comunidad, Alberto Rubio Ardón, cada vez que se abre una radio, un periódico, o una televisión o cualquier medio de información en nuestra comunidad, se está enriqueciendo la democracia y se está enriqueciendo la libertad de expresión. Con lo cual, por parte de la Comunidad de Madrid, nos gustaría que hubiera un montón de emisoras de radio. Lo que pasa es que, indudablemente, tenemos la legalidad que preferimos pues, no tener que actuar contra ellas si están emitiendo una frecuencia ilegal o que no está concedida por la Administración como legalmente tiene que estar. Muchas gracias. Yo si queréis preguntarme algo ahora y si no, pues como me tengo que ir, se quedará José Ramón más tarde, le podéis preguntar lo que queráis. Gracias. Yo creo que vamos a continuar con el siguiente interveniente. Muchas gracias, estimada viceconsejera. Miguel Ángel Ortiz, que es profesor asociado del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Información. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por el turno de palabra y, sobre todo, también mi agradecimiento a la Fundación por permitirme participar en esta mesa redonda. Bueno, yo creo que más o menos todos tenemos claro que el desarrollo del mercado internacional en los próximos años va a venir determinado por dos cuestiones fundamentales. Uno que es la aparición de las nuevas redes y otro es el fenómeno de la globalización. Sabéis que el mercado de las nuevas redes no quiere decir otra cosa que la aparición de un nuevo soporte que va a hacer que los mensajes locales trasciendan ese ámbito local y se conviertan en mensajes o contenidos transnacionales, ¿no? Y en el ámbito de la globalización, más que nada, lo que eso significa es una internacionalización de la economía, de las estructuras y, por tanto, del ámbito de cobertura de los medios. Pero, sobre todo, la consecuencia de este fenómeno global, de este fenómeno de las nuevas redes, lo que va a traer como consecuencia fundamental va a ser la hegemonía de los grandes grupos de comunicación. Y, naturalmente, esa hegemonía de los grandes grupos de comunicación, a esa hegemonía no puede ser ajeno un país como el nuestro, como España, que, como sabéis, estamos en la órbita occidental, en la órbita del desarrollo de países, en suma, de primera línea. Si descendemos un poquito a cualquiera de los sectores de la comunicación en España, concretamente en el de la radio, que es el que nos ocupa, veréis que esa hegemonía de los grandes grupos ya es un hecho. En la radio, en nuestro país, desde hace ya décadas, básicamente se funciona con un sistema de oligopolio. El sistema de oligopolio significa no otra cosa, como podéis suponer, que bueno, el imperio y el dominio de las grandes cadenas. Las grandes cadenas, tanto públicas como privadas, son las que controlan la mayor cuota del mercado. Fijaos en dos o tres detalles simplemente. En este momento, entre la cadena SER, Onda Cero y la COPE, tienen la posesión estructural del 90% de las emisoras de onda media y el 80% aproximadamente de las de frecuencia modulada. Eso en cuanto a posesión simplemente de estructura. Si nos vamos a término de cuota de mercado, de audiencia, prácticamente el 90% de la audiencia de radio privada en nuestro país se aglutina en torno a estas grandes cadenas, a Onda Cero, SER y COPE. Exactamente lo mismo sucede con la radio pública, ¿no? Es la gran cadena pública de radio, como es Radio Nacional, quien, dentro del sector de las oyentes de la radio pública, quien se lleva un poco el gato al agua. Si hiciéramos el mismo recorrido por los ingresos publicitarios dentro del sector de la radio privada, sucedería exactamente lo mismo. De los más de 77.000 millones que factura
en este momento la radio comercial en España, prácticamente el 90% de esos ingresos van a las grandes cadenas, es decir, fundamentalmente COPE, SER y Onda Cero. Por tanto, como digo, el sistema de oligopolio, en el caso de España, el sistema de hegemonía de los grandes es un hecho, repito, no de hace 3 años ni 2, sino de hace ya bastantes décadas. ¿Cuál es, teóricamente, la alternativa a ese sistema de oligopolio que hay en este momento en el sector radiofónico español? Pues, lógicamente, la alternativa teórica debiera ser la radio local. ¿Es posible un desarrollo de la radio local en nuestro país? Bueno, sobre el papel sí, porque hay una tradición de radio local en España, pero no hay que olvidar que tenemos en estos momentos grandes inconvenientes. Vamos a ver, como punto fuerte para ese desarrollo de la radio local está efectivamente nuestra propia trayectoria. En efecto, la radio, prácticamente desde su nacimiento hasta hoy, nace con una estructura importante de radios de emisoras locales. Las primeras emisoras institucionales tenían una cobertura local, las propias emisoras parroquiales, que luego después sirvieron de base para lo que hoy es la cadena COPE, nace con un ánimo y con un espíritu local, y incluso también en la radio pública, una de sus cadenas, antes Radio Cadena y ahora Radio 5 Todo Noticias, tiene un soporte basado en una serie de centros de producción local. Por tanto, ese es el punto fuerte, en el sentido de que efectivamente hay una estructura que permitiría ese desarrollo de una radio local. Pero, ¿qué sucede en la realidad? Que ese soporte no es otra cosa que un elemento, un instrumento, una herramienta que está al servicio, digamos, de una dimensión de radio de ámbito nacional y, concretamente, con una orientación de cadena. Y, en ese sentido, esas emisoras, tanto privadas como públicas, lo que han hecho es convertirse en un elemento más de las grandes cadenas, ya sean públicas o privadas, para buscar, en unos casos, la rentabilidad económica, como es el caso de las emisoras comerciales privadas, y en otros casos, como es el de la radio pública, pues simplemente se han convertido en postes de repetición, básicamente, para conseguir una mayor rentabilidad desde el punto de vista de la cuota de audiencia. Por tanto, como veis, sí es cierto que hay una tradición de radio local en nuestro país, sí es cierto que sobre el papel hay una estructura de radio local, pero la realidad es bastante distinta. La realidad es que esos instrumentos locales de radio lo que están haciendo es, sin más, convertirse en elementos para apoyo a lo que es una política de las grandes cadenas. En cualquier caso, ¿quién ocupa, si es que hay que buscar a alguien, quién ocupa en este momento ese puesto de radio local alternativa al imperio, a la hegemonía de los grandes grupos o de las grandes cadenas? Pues evidentemente quien lo está ocupando en este momento, creo que la viceconsejera se ha referido a ellos, son las radios municipales que se desarrollan a partir de 1991 con la Ley de Emisoras Municipales. Pero, no obstante a esto, conviene ser, como he dicho antes, un poco realistas. En este momento, el parque de emisoras de nuestro país creo que está establecido en torno a las 2.200 emisoras repartidas por todo el país, de las que solo 600 pertenecen a ese ámbito de lo municipal y que funcionan o emiten con cierta regularidad. Por lo tanto, estamos hablando de una pequeña cuota de la estructura. ¿Cómo podríamos, equilibrar la balanza entre esa hegemonía de las grandes cadenas y el fenómeno de lo local? Pues, evidentemente, potenciando la aparición de nuevas empresas municipales, de nuevas emisoras municipales y, sobre todo, abriendo la espita a algo a lo que la viceconsejera se ha referido, que son las emisoras, educativas, comunitarias o como se les quiera definir, es decir, emisoras de muy corto alcance, pero que cumplirían un objetivo de cobertura y de dinamización de colectivos sociales muy concretos. Hace 3 o 4 días, un profesor del Boston College, se llama Michael Case, y que seguramente alguno de vosotros lo conocéis porque ha publicado bastante sobre el tema de la radiodifusión, apuntaba que precisamente el futuro de gran parte del sector radiofónico va a estar en esa dimensión local de la radio, ¿no? Él decía que en este momento en Estados Unidos
Hay gran cantidad de emisoras comunitarias de muy baja potencia, que emiten con 10 vatios como máximo de potencia, pero que están ocupando una cuota importante de mercado y que están en pleno desarrollo. Yo personalmente creo que es una vía que la legislación, los poderes públicos no deben olvidar, porque yo creo que en un futuro, si no queremos caer en esa especie de imperialismo cultural o de universalización de los contenidos, habrá que empezar a desarrollar este tipo de alternativas, de radios comunitarias, de radios más cercanas a la realidad cotidiana de cada uno de nosotros. Será la única forma, como digo, de compensar los contenidos universalizadores de los grandes frente a los intereses particulares de los colectivos más pequeños. ¿Cuál es el problema de estas emisoras, tanto de las municipales en este momento como las futuras radios comunitarias? Pues evidentemente el problema es la infraestructura y sobre todo la financiación. En este momento muchas de esas 600 emisoras de radio municipal que aparentemente están funcionando con absoluta normalidad, es cierto que efectivamente te colocas en el dial y suenan, pero la calidad no es precisamente la mejor, los medios no son los mejores y casi todas atraviesan por un gravísimo problema de recursos económicos y humanos. Y todas están un poco al albur de que el ayuntamiento de turno la potencie más, saque un dinerillo de sus presupuestos y aquello funcione como mejor pueda, ¿no? Y en el caso de las radios comunitarias, en el caso de legalizarse, pues no os quiero contar cómo sería, ¿no? Evidentemente estaríamos hablando de pequeñísimas emisoras con medios ínfimos que necesitarían necesariamente el apoyo institucional para su desarrollo, porque deberían concebirse como un servicio público más a la comunidad. Lo mismo que tenemos un departamento de atención social en el ayuntamiento, pues podríamos tener una radio comunitaria subvencionada en parte o apoyada en parte por las instituciones como un medio de dinamización cultural, de dinamización social. Repito que para mí eso es esencial, en el sentido de que solo reivindicando la parte local, la parte cercana, podremos competir con, digamos, la imposición de los grandes, de los hegemónicos y, en definitiva, con el imperialismo cultural que te puede venir no solamente de fuera de nuestro país, sino de los grupos más poderosos de nuestro propio país. En definitiva, y yo creo que con esto quiero concluir porque vamos un poco más de tiempo, a mí me parece que la radio en nuestro país en este momento está un poco coja, porque el fenómeno de la cercanía, el fenómeno de lo local todavía no acaba de desarrollarse. Creo que la radio cercana, la radio local, la radio de cercanía es necesaria, porque de la hegemonía de los grandes al pensamiento único hay solamente un paso. Muchas gracias y después en el coloquio, si queréis, comentamos todo esto. Muchas gracias, profesor Ortiz. A continuación va a intervenir el director de Radio 3, Federico Volpini. Pues hola, buenos días y gracias. Radio 3 se puede conectar con las emisoras locales y con las emisoras municipales, emisoras libres, que se llaman en un momento también, con las emisoras alternativas, en más de un sentido. En algunos de los aspectos peores, es una emisora con poca dotación económica, con poca dotación de personal, y en algunos de los aspectos mejores, es una emisora que quiere hacer cosas diferentes, que tiene vocación de servicio, hacer cosas que sirvan, que quiere experimentar, que quiere estar próxima al oyente. La proximidad se puede vertebrar por dos vías: la física, que es el caso de la local, y la afectiva, que es el caso de la local y la de Radio 3. Radio 3 nació en el año 1979 como una radio alternativa. Es un experimento realmente curioso, que la propia Administración cree una radio diferente con cobertura nacional, donde se va a dar cabida a todas las tendencias que en ese momento empezaban a surgir en la sociedad española, donde se quiere llegar más allá, donde se quiere no vertebrar, sino difundir todo lo que está sucediendo, y donde se pretende, sobre todo, hacer una radio bonita, en un momento en que, por cierto, a diferencia de lo que sucede actualmente, la radio española era múltiple, muy variada, la oferta era enorme, había oferta además muy diferenciada, cada emisora tenía su personalidad y tenía su clientela. Ahora mismo, quizá por el proceso de globalización, internacionalización, de que hablaba Miguel Ángel Ortiz hace un momento, que muchas veces
tengo la impresión de que va decantándose en un proceso casi de adiestramiento, de crear un público dispuesto no ya a consumir aquello que se le venda, sino a reclamarlo. Y creo que todo va un poquito por ahí en los medios de comunicación. Radio 3 siguió también en esto un poco la misma tendencia que muchas emisoras locales. Empezó siendo una radio múltiple y con ganas de hacer cosas. Se fue convirtiendo poco a poco en casi una radio fórmula, en un tocadiscos ilustrado. Y en estos últimos años estamos intentando invertir el proceso, volver a ser una radio que se ocupe de muchas cosas, una radio que dé cabida a muchas iniciativas distintas, una radio que se interese no solamente por la música, que evidentemente es cultura y quien lo niegue está desconociendo lo que es la historia del hombre, pero que no es la única fuente de cultura y que debe ir asociada a otras, como es la literatura, como es el cine, como es la ciencia, cosas todas ellas que en Radio 3 ahora tienen cabida, que tuvieron en su momento el humor, la ficción, y que ahora estamos recuperando, bueno, pues como podemos, porque repito que nuestra dotación económica y de personal no es exactamente la más brillante del mundo. Aún así, se hace lo que se puede y creo que vamos en buen camino. ¿En qué manera puede Radio 3 conectarse actualmente con un movimiento posible y yo creo que deseable de radios locales que a la proximidad afectiva unan la proximidad física, lo cual es maravilloso para cualquier profesional de la radio? Saber que cuando llegas a tu emisora, el atasco por el que acabas de pasar, ha pasado casi todo el mundo que te está escuchando, pues crea inmediatamente un vínculo que facilita muchísimo la comunicación. ¿En qué puede Radio 3 servir a las radios locales y municipales? Pues de dos maneras. Una, definiendo una audiencia interesada por cosas distintas de las que se ofrecen en la radio en este momento, en la mayoría de las radios en este momento en España, que, insisto, es una oferta muy plana, muy reiterativa. Es una opinión naturalmente personal que no pido que nadie comparta, me limito a expresarla. Y, evidentemente, si las radios locales tienen una baza que pueden jugar y jugar con ventaja, aparte de la proximidad afectiva y física, es la diferencia, es dar lo que los otros no dan. Y para eso hace falta crear un público que aprecie esa diferencia y acabe incluso también reclamándola. De hecho, ese público que en su momento estaba presente, que era el público de Radio 3 y de otras muchas emisoras, poco a poco ha ido o bien adocenándose o bien directamente dejando de escuchar la radio. Nosotros estamos intentando volver a encontrar recuperar ese público, redefinirlo en dos vertientes también. Por un lado, recuperar el público que estaba y que se ha aburrido de la radio, y por otro lado, llevar a personas que no han conocido otra radio más que la actual, pues llevarles al convencimiento de que hay más cosas que se pueden hacer, que son muy divertidas, que están muy bien, que la cultura es fascinante, que realmente hay procesos que son muy penosos de llevar a cabo, pero sin embargo muy fácilmente disfrutables. Escribir el Quijote es jodido, leerlo está muy bien, es muy fácil, no tiene ningún problema. Y definiendo ese público, resucitando ese público, de alguna manera estamos haciendo, creo, y por lo menos es uno de nuestros propósitos, un favor a las radios locales, que lo van a aprovechar también y probablemente hasta mejor con nosotros, puesto que tienen una proximidad a los problemas del público a los que se dirigen mucho mayor que la nuestra. Y por otro lado, de una manera también podemos ayudar mucho más directa y mucho menos, por otro lado, quizá creativa, que es ofreciendo nuestra programación a todas aquellas emisoras que la necesiten. Radio Nacional de España no tiene ningún inconveniente, de hecho lo hace con frecuencia, en dar licencia a emisoras no comerciales, siempre no comerciales, claro está, para que utilicen su programación, bien en directo, simultánea, con lo cual no hay absolutamente ningún problema, bien en diferido, en cuyo caso las emisoras tendrían que gestionar los derechos con las sociedades de gestión de derechos pertinentes. Pero en cualquier caso nuestra programación está al servicio de quien quiera cogerla. Yo creo que en relación a las emisoras locales, pues poco más me quedaría por decir. Supongo que en el coloquio posterior, si es que lo hay, pues podremos hablar de más cosas. Sí, esperemos que lo haya, Federico. Muchas gracias. A continuación va a intervenir don Carlos Sánchez Magallanes, representante de la Asociación Proyectos de Comunicación Alternativa Siglo XXI. Hola, buenos días. Un poco los objetivos y el desarrollo de
iniciativas de comunicación local es la perspectiva en la que se mueve nuestra asociación, y nosotros contemplamos la necesidad de desarrollar este tipo de iniciativas, como ha dicho antes el profesor, en la necesidad o en el desarrollo de iniciativas que planteen la democratización de la comunicación en nuestro país. Nosotros creemos que estamos asistiendo a un proceso duro de oligopolización de los medios de comunicación. Cada vez hay una mayor concentración, ya no solo de radios, sino que éstas se concentran además en grupos mediáticos que nos dan un único mensaje, y nosotros creemos que frente a ese tipo de estructura de comunicación que se nos está imponiendo como fórmula ya no solo de información, sino de parámetros culturales y de otro tipo de cuestiones, creemos que es adecuado el desarrollo de estos proyectos que significan, desde nuestro punto de vista, dos cuestiones claras. Primero, la democratización, es decir, la capacidad de dar una visión distinta de la realidad y desde la perspectiva de los propios agentes, tanto sociales como de los ciudadanos. Es decir, a este tipo de medios locales puede tener acceso, y de hecho tienen acceso tanto a asociaciones de barrio, ciudadanos, que de alguna manera tienen inquietud de comunicar y decir, y no tienen otro medio donde poder desarrollar sus iniciativas comunicativas. Por otro lado, aparte de este proceso de democratización, nosotros creemos que las radios locales también ejercen un proceso de participación social. Es decir, que ante la situación más o menos ¿cómo definirlo?, la situación que se da de poca construcción social, de poca participación asociativa y este tipo de elementos activos, comunicativos, facilita que la gente pueda trabajar, pueda activar en su barrio y en sus ciudades determinadas acciones, actividades que le permitan trabajar. Nosotros, en este sentido, creemos que es necesario articular de alguna manera el funcionamiento de estas emisoras de radio y de estos equipos, ¿no? Pensamos que hasta la fecha, en la situación en la que se encuentran legalmente, no permiten su desarrollo pleno. Esto es un inconveniente para que las propias emisoras puedan desarrollarse y puedan trabajar. Y en ese sentido, nosotros pensábamos que cuando salió el Real Decreto 57.1997 en la Comunidad de Madrid, que se abría una etapa o una posibilidad a que este tipo de medios de comunicación estuvieran regulados legalmente, y esta regulación nosotros pensamos que abre posibilidades a que se desarrollen los medios, a que se pueda trabajar y que no estén o no tenga la visión de medios ilegales que se nos quiere hacer ver, cuando la realidad social de estos medios está clara. Llevan funcionando más de 20 años en este país y ninguno de los gobiernos democráticos de toda esta etapa se ha querido mojar claramente en su legalización. Es más fácil, o yo creo que es más factible tener la espada de Damocles del posible cierre de estos medios por medios legales a que se pueda explicitar la libertad de expresión. Es decir, que es una cuestión política. Nosotros entendemos la necesidad de legalizarlos, y si no hay voluntad política por la libertad de expresión y por defender la pluralidad de nuestro país, pues evidentemente voces que significan de alguna manera una expresión distinta, otra forma de ver la realidad, evidentemente tienen que ser controladas, y ese método de control pues pasa evidentemente por su falta de legalidad. Nosotros creemos que es necesario además regular este tipo de emisoras, porque permiten de alguna manera el ampliar el espectro, y porque hace falta también un control general de lo que está pasando en la radiodifusión en nuestro país. Es decir, la ilegalidad de las emisoras no solo se da por tener o no tener licencia, sino porque la mayor parte de las emisoras que emiten incumplen sistemáticamente las leyes y los planes por las que fueron creadas. Es decir, muchas de las emisoras
comerciales, incluso alguna que otra municipal, incluso institucionales, pues emiten con mayores potencias de las que les permiten, están incumpliendo de alguna manera la ley, y esto impide de alguna manera o facilita más bien que exista ahora mismo un caos en el espectro radioeléctrico en donde no se puede prácticamente, en Madrid es el caso más importante, este tipo de casi toda España, donde prácticamente uno no puede escuchar la radio de la confusión que hay en el espectro. Nosotros, en ese sentido, pues cuando creemos que esta regulación, tanto a nivel legal como a nivel técnico, que es necesaria en el espectro, permitiría o podría posibilitar el que esa pluralidad en el mensaje pudiera darse. Ahora mismo, a lo que asistimos con la situación que hay en la radiodifusión madrileña, es a una zona, ¿cómo diría? Estamos asistiendo a un... no me sale. Estamos asistiendo a un problema donde cada uno... La ley de la selva, eso es lo que quería decir, la ley de la selva. A la ley de la selva donde cada uno hace lo que quiere o lo que puede, y siempre los que perdemos, los que tenemos las de perder, somos los débiles, que no tenemos ni recursos económicos ni medios para poder subsistir en esa selva. En ese sentido, pues bueno, pues yo creo que ahora entremos al debate, un poco las líneas que yo quería exponer aquí y explicar un poco la situación en la que se encuentra la radio local y la radio libre, ¿no? Bueno, como creo que tenemos unos minutos antes de la viceconsejera se vaya, yo daría la palabra si alguien quiere intervenir sobre esto y si no comenzaríamos el debate aquí. ¿Hay alguna palabra en la audiencia? ¿No hay que preguntar nada? Bueno. Yo sí quería intervenir, contestar a Carlos un poco, y yo creo que si hay ley de la selva actualmente es porque lo que no puede hacer cualquier persona, y respetando por supuesto el principio de cuando más medios de comunicación hay, enriquecemos la democracia, indudablemente. Pero quizá cualquier persona que pone una antena y pone un aparato y se pone a emitir, pues efectivamente es así como se genera la ley de la selva, ¿no? Es decir, indudablemente hay que regularlo. La planificación depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La Comunidad de Madrid lo que ha dejado ha sido la puerta abierta para que efectivamente sí se nos planifican estas radios de baja potencia, estas radios de barrio, poder sacar los concursos y regular. En cualquier caso, de momento no podemos sacar estas radios tan pequeñas porque no hay planificación, pero si existe ley de la selva actualmente es porque pues, los particulares han ido, han puesto sus radios, han empezado a emitir, y efectivamente muchas veces con una potencia excesiva que genera interferencias. Lo que sí que está haciendo el Ministerio, me consta, es hacer, sobre todo en los últimos tiempos, bastantes visitas de inspección, actas de inspección, y estas radios que están funcionando sin ningún tipo de legalidad e interfiriendo otras radios que legalmente tienen su concesión administrativa, pues está procediendo al cierre o al precinto de las instalaciones. Y con todo el derecho, efectivamente, porque lo que queremos tener es un mercado regulado. Que haya, por supuesto, la máxima participación. Yo sí que sería partidaria de que el Ministerio planificara y poder regularlo y efectivamente sacar los concursos, y que la gente que ahora está emitiendo de una forma, vamos a decir, irregular, pues pueda estar regularmente, pero efectivamente como administración tenemos que actuar contra que cualquiera pueda llegar y ponga sus antenas y sus aparatos receptores y pueda emitir, y al que tiene una concesión administrativa se le esté perjudicando. Sí, el profesor. Vamos a ver, yo naturalmente entiendo que desde los poderes públicos se intenta regular la actividad, ¿no? Pero no me parece razonable poner puertas al campo, ¿no? Y no me parece razonable cuando desde las instituciones públicas, desde el Ministerio entonces de Transportes y ahora de Innovaciones y Tecnología, Ciencia y Tecnología, pues siempre se ha dicho, se ha tenido la conciencia de que era posible la regulación de este tipo de emisoras. De hecho, hace creo que 6 años, con motivo de unas jornadas de convivencia entre la radio pública y la privada que organizó Fundesco en Telefónica, el que entonces era, creo, subdirector general de Telecomunicaciones, Isaac Montero,
anunció públicamente que se estaba trabajando en un Real Decreto que permitiera la legalización de estas pequeñas emisoras de corte cultural, comunitario, vecinal y demás. E incluso, meses después, yo tuve la oportunidad de ver aquel borrador de decreto, ¿no? Entonces no entiendo como usuario, ni siquiera como promotor de una radio alternativa, no entiendo cómo es posible que, si las instituciones ven claro que es una actividad que hay que regular, de buenas a primeras, sin dar ningún tipo de explicación, bueno, pues cierran la espita e intentan poner puertas al campo. Hombre, los que más o menos conocemos cómo va el sector, cómo se distribuye la publicidad, la audiencia, los problemas que tenemos ahora de segmentación de audiencias, sabemos cuáles son las razones, ¿no? Pero, bueno, son razones que no necesariamente tienen que ser compartidas por todo el mundo y, en cualquier caso, lo que sí se debía hacer desde las instituciones, desde el Estado por un lado y quizá pues desde las comunidades autónomas, explicar por qué no se regulan este tipo de iniciativas que, repito lo que he dicho en mi exposición, me parece que son absolutamente necesarias, son una realidad que están ahí y que lo contrario es poner puertas al campo. Y sobre todo lo que hay que hacer, hombre, es mirarnos un poco lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras. En otros países existen, están más o menos reguladas, ¿por qué no van a estar aquí? Sobre todo cuando son emisoras de muy corta potencia que no interfieren y se pueden regular mínimamente. Yo simplemente lo que dejo ahora mismo es que para poder regular la Comunidad de Madrid necesitamos estar planificados, es decir, la planificación sigue siendo competencia del Ministerio. Nosotros, insisto, los reales decretos que hemos tenido estamos preparados por si el Ministerio planifica inmediatamente sacar los concursos, pero ahora mismo estamos con las manos atadas. Nuestro interés sería poder regularlo, pero nos es legalmente imposible hacerlo. No, solamente dos cuestiones. Una, en el tema del último concurso de frecuencias que sacó la Comunidad de Madrid, que fueron 25 frecuencias, y que habría posibilidad de alguna manera haber podido regular, si se hubiera hablado con la Administración Central, una parte de esas frecuencias para este tipo de emisoras, es decir, que eso era factible. Y luego, lo que me refería en el tema de la Ley de la Selva no es tanto a la cuestión de que la gente pueda emitir, sino en la cuestión que se está dando en que lo que se emite es decir, se están sobrevalorando las potencias, se están poniendo equipos que impiden, es decir, que intentan abarcar la mayor parte de Madrid y anulan todo lo que esté a su alrededor. Es decir, y esto, que también está regulado en la ley, nunca, es decir, por parte de la inspección, y creo, no, y si no, corríjame, creo que las cuestiones de inspección técnica corresponden ya a la Comunidad de Madrid, no lo sé, no corresponden, está en Fomento. Pero bueno, esa es una de las cuestiones que hay que regular, es decir, cómo radios que están legalizadas incumplen el proyecto para el que han sido aprobadas. Y luego otras cuestiones, pues por ejemplo, en la anterior concesión de frecuencias, anterior a la de la Comunidad de Madrid, fue la del 89 creo, una de las cuestiones que se preveían es que las emisoras de FM legalizadas no podían emitir en cadena, y hoy nos hemos observamos como todas estas frecuencias que fueron concedidas entonces pues emiten en cadena, es decir, que incumplen la ley. Es decir, que el incumplimiento de la ley se puede aplicar a las radios que no están legalizadas, es decir, que no están regularizadas, como pueden ser las radios culturales y demás, que, por cierto, hay que decir que, bueno, entran más en una definición de ilegales que alegales, de alegales que ilegales. Hay sentencias del Tribunal Supremo sobre el tema de la libertad de expresión, es decir, que con respecto a televisiones ilegales que fueron cerradas y que han vuelto a ser abiertas, porque había que preservar un derecho constitucional más importante que la legalización, es decir, que eso también queda claro, pero es decir, yo creo que una de las cuestiones y la posibilidad que se nos abre a estas emisoras es que hay posibilidad de que muchas emisoras puedan emitir con pocas potencias y eso es fácilmente regulable, es decir, es una cuestión de voluntad política y es cuestión de reconocer una situación que hay hoy y que eso tenga una plasmación concreta. Y yo pienso que es una cuestión de voluntad política que en un primer momento lo pudo haber con este decreto con la Consejería de Presidencia y que yo desde aquí me gustaría pedir a la Administración que evidentemente que en función de su negociación con el Ministerio que corresponda antes, que entonces era Fomento, pues se vuelva a retomar, ¿no? Sí, indudablemente las negociaciones con el Ministerio de Fomento las tenemos y son muy fluidas, pero insisto que a pesar de este decreto que tú mencionas, la Comunidad de Madrid no puede regular de ninguna manera si no tiene una planificación del Ministerio de Fomento.
al igual que las inspecciones técnicas las hace el Ministerio, no las hace la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a la... Me acerco. Sí, no se me oye, perdonadme. Y en cuanto a la concesión de las 25 emisoras, fue un concurso abierto, es decir, aquí no decíamos que las emisoras populares no pudieran presentarse al concurso o qué tal, es decir, cualquier particular, cualquier interesado podía haberse presentado al concurso, no decíamos, no, estas populares que no se presenten al concurso, no, vamos a ser serios, la adjudicación de las 25 emisoras fue totalmente legal, abierta, transparente y si no se presentaron es porque voluntariamente no quisieron hacerlo. En ningún momento porque la Administración lo impidiera. Sí, entre el público hay alguna pregunta. Sí, hola, buenos días. Antes de que se marche la consejera y de todas formas, aunque no hemos oído muy bien algunas de las intervenciones, a lo mejor es un problema de los altavoces, yo sí querría, o creo haber entendido por lo menos que a espera de ese proceso de regulación técnica que tiene que venir del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a lo mejor, o el de Fomento, no lo sé, ahora cuál es el que tiene las competencias sobre ese asunto. He entendido que la voluntad política de la consejería, o en este caso la que ha expresado la viceconsejera, está por la regularización de las emisoras alternativas, incluso por la pecularización también de algunas de estas emisoras que se sitúan sobre todo en las zonas urbanas, en las zonas de los barrios de Madrid principalmente, también algunas de ellas que se sitúan en el resto de la provincia, ¿no? En algunos pueblos y tal, que no tienen carácter municipal, que tienen un carácter comunitario, alternativo, cultural, y que además son proyectos en algunos de los casos largos de tradición y en algunos incluso de los casos apoyados, socorridos también como servicio público en colaboración con muchas de las instituciones públicas, tanto comunitarias como municipales y locales. Sí, efectivamente eso no debe oír porque yo creo que ya lo he dicho antes. La planificación depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Si el Ministerio nos planificara dentro de la Comunidad de Madrid pequeñas emisoras de 5 a 10 kilovatios de potencia, indudablemente la Comunidad de Madrid sacaría inmediatamente el concurso. Y el concurso no significaría tampoco, quizás se podía presentar, insisto, los concursos que realiza la Comunidad de Madrid son abiertos. Quizás no tendría puntos, probablemente, no lo sé cómo sería el concurso, el que estuviera ya instalado, pero indudablemente se sacarían estas emisoras a la que haya concurso libre y se podrían presentar quien lo estimara conveniente. Pero indudablemente ahora, sin la planificación del Ministerio, la Comunidad de Madrid no puede hacer absolutamente nada para legalizar estas emisoras. ¿Alguna pregunta más? Sí. El generar contenidos con intereses universal es una buena alternativa para que la radio local se mantenga. La pregunta sería, ¿qué hacer para que las grandes cadenas también vieran en las emisoras locales esos contenidos importantes y para que no solamente se quedaran en esas áreas pequeñitas? Esta pregunta me gustaría que me la respondiera el doctor Miguel Ángel Ortiz. Vamos a ver, es que yo creo que las grandes cadenas tienen una estrategia, una política de actuación que yo creo que no va en consonancia con los intereses locales. En realidad, el interés local en las grandes cadenas, no, como he dicho antes en mi intervención, no son otra cosa que un pretexto, ¿no? Evidentemente, cualquiera de las cadenas, tanto las públicas como las privadas, tienen sus centros de producción local, ¿no? Y aparentemente abren unas ventanas de programación para contenidos locales. Pero ese es el pretexto, porque la ventana no se abre tanto como un servicio público a esos intereses locales, a esa población, sino como una herramienta para incluir la publicidad de esa localidad o de esos intereses locales. Y me remito a los hechos. Si usted va a cualquier centro local, cualquier emisora local que pertenece a una gran cadena, verá que los recursos técnicos y humanos son prácticamente mínimos, ¿eh? Eso quiere decir que hay muy poco interés por el desarrollo de la actividad local, no solamente por el desarrollo de la actividad informativa, sino incluso para utilizar la emisora como un elemento más de dinamización. Lo que interesa es simplemente eso, el señuelo de 3 informaciones locales que se emiten en un boletín de 5 minutos, y
que esos 5 minutos sean el pretexto idóneo para facturar la publicidad que actúa a nivel local. Entonces, yo creo que mientras las emisoras, las grandes cadenas, no cambien de filosofía, no cambien de estrategia, yo creo que eso va a ser imposible de cambiar, por lo menos a corto plazo. Yo creo más en justamente en la alternativa que planteaba antes, ¿no? Yo creo que no es malo, es bueno que evidentemente haya una gran industria de la comunicación con grandes cadenas muy fuertes y que emitan una programación a nivel nacional, es perfectamente asumible, pero creo que lo que hay que hacer es compensar el panorama con nuevos actores, con nuevos agentes que pueden ser radios municipales más o menos desarrolladas y evidentemente con otro tipo de radios como pueden ser las radios alternativas que de alguna manera van a cubrir una necesidad que está patente, ¿no? En resumen, yo lo que quiero decirte es que de momento veo inviable que las grandes cadenas, digamos, se acerquen a ese espíritu de lo cercano, simplemente porque tienen una estrategia puramente de rentabilidad. En unos casos económica, es decir, busco la inserción publicitaria, y en otros casos, como pueden ser las cadenas públicas, pues tienen una pretensión simplemente de cuota de audiencia, ¿no? Como es el caso pues, de las autonómicas, de algunas de las autonómicas o de Radio Nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta iba más en el sentido, si lo he entendido bien, de aquellos contenidos locales de interés universal que podrían ser recogidas por las cadenas grandes. Yo creo que para eso, que de hecho sería una de las vías por las que Radio 3 de las que Radio le gustaría nutrirse, hay dos problemas esenciales. Uno puramente de orden físico, esto es, desconocimiento de que esos contenidos se producen, dónde y cómo, no nos llegan, y luego otro de orden legal. Normalmente las cadenas públicas tienen una serie de limitaciones a la hora de contratar, no solamente personas, sino también contenidos. Entonces, eso genera una serie de procesos que son tan largos y tan complicados que cuando se quiere poner ese contenido en antena, ese contenido ya ha desaparecido, su vigencia ha dejado de existir. En cualquier caso, sí me parecería muy interesante vertebrar un procedimiento que permitiese, primero, acceder rápidamente a esos contenidos y luego poderlos emitir. Y creo que es posible. Es también voluntad política ahora de cada emisora, no del Estado. Perdón, quería comentarte algo. Yo soy delegada del país, soy periodista de Colombia y casualmente su emisora en Radio 3, hace rato, tengo 100 años en Noviembre 3, había escuchado un programa excelente de ustedes, de Viento Sur. Lo anoté, hoy me da la casualidad que usted está acá, pero fue tan bueno el comentario que se ha hecho de una radio alternativa en emisoras grandes, lo escuché en la cadena diaria. Pienso que esos contenidos interesantes de las emisoras pequeñitas, cuando esté bueno, se pueden mantener y en un momento dado las cadenas grandes les pueden tener de referencia. Así de igual manera, lo escuché en cadena diaria y mañana pues, puede ser un comentario del programa en el país o en algún otro medio de comunicación. Lo importante es lo que decían ambos, pues cada uno dice algo particular, pero sí es mantenerse y que se pueden originar esos contenidos. Pero de una u otra manera, las cadenas grandes también pueden tomar como base esos contenidos interesantes. Sí, a mí me parecería muy interesante si pronto se pudiera hacer, se buscara la forma de que eso se actuase. Una palabra por ahí atrás teníamos, sí. Tenemos 5 minutos nada más. Porque bueno, yo brevemente comentar, o sea que personalmente no veo, por ejemplo, yo lógico que aunque pues las 25, no sé si habéis dicho frecuencias que salieron a concurso, pues sí, evidentemente supongo que cualquier persona evidentemente podía presentar la solicitud, pero claro, yo no veo lógico que una radio pequeña o una radio muy local se presente a un concurso que no está destinado para ello. O sea, yo entiendo que esas frecuencias, lógicamente, estaban destinando a un tipo de sector de la comunicación, en este caso, pues el sector privado, que necesitan entonces esas frecuencias dar una cobertura determinada, pero sobre todo necesitan una inversión fuerte. O sea, que digamos que yo entiendo que el objetivo de esas frecuencias son para emisoras comerciales, emisoras privadas. Por lo tanto, yo veo inviable que colectivos determinados entren en una concesión que realmente no está dirigido para ellos, porque les obligaría a reconfigurar su forma de radio, o sea, les obligaría a pasar de radio sin ánimo de lucro a una radio comercial, ¿no? O sea, que yo creo que para cada determinado sector de la comunicación, tanto en televisión
como en radio, se tiene que crear sus propias canalizaciones de regulación. O sea, el sector privado, lógicamente, debe tener sus propias vías, la administración y las instituciones pues, que regulen también sus emisoras, pero luego tiene que haber otro canal, evidentemente, para otro tipo de emisoras. Pues, por ejemplo, y dependiendo de la realidad, evidentemente, de cada comunidad autónoma, ¿no? Porque hay comunidades autónomas que se fusionan lo que es la radio municipal con la radio local casi comercial, incluso se pueden llegar a estar muy cercanas con la radio no lucrativa. Pero yo creo que la diferenciación entre cada sector de la comunicación es tan grande que se tienen que crear sistemas de concesión propios. O sea, no creo, o sea, yo como particular aficionado a la radio, yo no puedo entrar en un concurso a querer hacer algo que no me lo permite esa concesión, porque no voy a poder mantener mi estación radiofónica, ¿no? Tienes razón, efectivamente, tienes razón. Y bueno, lo que iba a la pregunta, que me he extendido, porque esto era una opinión personal. Más breve imposible. Mi pregunta es, en el futuro con el tema de la radio digital, que también va a haber la posibilidad de radio regional, de radios locales, ¿habría cabida para, digamos, porque yo creo que sí que es un mundo que se puede aprovechar para sectorializar bastante bien, da esa posibilidad? Si yo creo que lo lógico sería que ahí se pudiera canalizar ese sector también de comunicación, tanto el municipal, ¿no? O sea, los tres sectores de la comunicación, ¿no? El comercial, el institucional público y el sector de la sociedad civil organizada, ¿no? Sí, pretendemos, hombre, indudablemente es un tema tan reciente que todavía ni hemos pensado en cómo vamos a sacar esos pliegos bases para el concurso, ¿no? Pero efectivamente hay radios autonómicas y radios locales. Radios locales que, como he dicho, hay muchos bloques, hay 10 bloques, cada bloque 6 programas y queremos que el concurso salga lo más abierto posible, es decir, no dar bloques completos a un determinado operador, sino esos bloques sacarlos por programas y así dar una máxima participación y, como he dicho, que efectivamente sean radios locales. Vamos con esa idea, es decir, vamos a intentar abrir muchísimo el círculo y que pueda ser, pues, puedan presentarse, vamos, mucha gente y todo tipo de personas interesadas, incluso también las personas que están haciendo ahora radio alternativa en cada uno de los programas de radios locales. Vamos con esa idea, pero insisto, todavía es un poco pronto. Queremos sacar el primer concurso, las radios autonómicas, y posteriormente las locales. Todavía nos quedan por lo menos un par de años, yo creo, para sacar los concursos, pero sí que en principio te puedo decir que vamos con esa idea. Sí, vamos a ver, aunque efectivamente, como dice la viceconsejera, hay que esperar al concurso y a ver qué tipo de ofertas se hacen para el concurso. Lo que sí es cierto es que técnicamente el programa que a ti te asignan como concesionario de una radio por sistema digital, parte de su capacidad sí la puedes emplear para hacer un tipo de emisión, sobre todo si no requiere mucha calidad, ¿no? Imagínate, el 20% de un programa que a ti te asignen en sistema digital, el 20%, entre otras cosas, estaría destinado, por ejemplo, a meter simultáneamente datos, gráficos o texto, ¿no? Lo que puedes hacer es quitarte ese servicio complementario y en ese 20% meter un contenido local. Quiero decir que técnicamente, hombre, las posibilidades que te ofrece el sistema digital son amplios, son más amplios que la vía hertziana convencional y en ese sentido sí que se abriría una posible vía, pero ahí lógicamente tiene que haber una voluntad primero de los poderes públicos y después de las concesiones, ¿no? Por ahí hay una palabra que quería. Sí, bueno, mi pregunta a lo mejor es demasiado ideal, pero me gustaría saber si cabría la posibilidad de crear emisoras locales que dependieran de la radio pública en todo el territorio nacional. Mejor que conteste Federico, ¿no? Yo no sé si legalmente eso está previsto ni si puede preverse, no lo sé. Lo que no tengo muy claro es cuál sería el interés de eso. Quiero decir que solamente en el sentido de poder recoger de las emisoras locales contenidos que en tiempos, por cierto, Radio Nacional lo hacía, tanto la extinta Cadena Azul en su momento, que luego fue Radio Cadena, como la propia Radio Nacional de España, incluso el vertiente comercial Radio Peninsular, tenía toda una serie de emisoras locales con programación local bastante amplia y que algunas de esos contenidos pasaban a la onda nacional. Yo no sé.
A eso no hay ningún problema, ya lo he dicho antes, siempre que las emisoras locales no sean comerciales, no lleven publicidad, cualquier emisora puede solicitar programación de Radio Nacional de España, de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de cualquier emisora de Radio Nacional de España, puede solicitarla, se le concede automáticamente y solo con la condición de que si no lo emite simultáneamente, si no recibe la señal y la emite simultáneamente, tiene que gestionar los derechos de autor para el diferido. Pero eso se puede hacer ya y es más, es una práctica a la que se acude con mucha frecuencia. Ahora mismo Radio Mencía nos acaba de pedir los programas a Radio 3 y se van a conceder ya. Lo que no sé si eso tiene, dicho como tú lo comentas, mucho sentido. Es decir, montamos una emisora local en Bollullos del Condado para hacer de poste repetidor de Radio 3, de Radio 5 o de Radio 1. Yo creo que eso no tiene mucho sentido. Tiene sentido conectar, por ejemplo, con los informativos de Radio 1, porque evidentemente tú no tienes capacidad para hacer información nacional, internacional y demás, ¿no? Tiene sentido conectar excepcionalmente con Radio 3 para escuchar un magnífico programa como puede ser Discópolis, porque tú no tienes ni capacidad, ni tienes fondos musicales, etcétera, etcétera. Pero cuando se afronte la iniciativa de crear una radio municipal con titularidad de acuerdo a la ley del 91 o bien una radio comunitaria, es porque se supone que hay primero una voluntad y sobre todo una necesidad. Es decir, yo monto una radio local o una radio comunitaria porque entiendo que es una necesidad de la sociedad, de la pequeña sociedad en la que yo participo. Yo quiero una radio municipal que me sirva para dinamizar culturalmente el ámbito en el que yo vivo, para que me informe de mis cosas más cercanas, para que me enseñe un instrumento de comunicación y de dinamización cultural. Es decir, fundamentalmente tiene que ser un instrumento al servicio de la colectividad que lo promueve. No tiene que ser un vehículo de repetición de las grandes cadenas. Excepcionalmente, sí, claro, porque hay contenidos que tú no puedes darlos, aunque solo sea porque no tienes recursos, ¿eh? Es decir, que yo creo que el planteamiento debe ser al contrario. Primero, vamos a montar nuestra radio local o nuestra radio comunitaria porque realmente la necesitamos y estamos dispuestos a darle vida, y luego después, hasta donde no podamos llegar, lo que tenemos que hacer es seleccionar lo mejor del resto de las radios, en este caso de la radio pública, y aquello que a la colectividad a la que yo me dirijo, teóricamente, le puede venir bien. De todas formas, que duda cabe que es un alivio para una... Perdona, te consta. Que es un alivio para una radio local con pocos medios surtirse de contenidos de una radio que tiene más, no solamente de los contenidos que ella no puede producir, sino incluso en algunos momentos porque no tiene capacidad para cubrir toda su banda horaria. Y desde luego lo que sí me parece evidente es que cada plato sabe según cómo se sirva, y la distinta combinación de elementos externos y elementos propios de la emisora va a dar un plato totalmente distinto y se puede aprovechar muy bien. No, en este sentido es explicar uno de los temas en los que estamos trabajando en la asociación, y es la recogida de programas de radios libres y alternativas y poder reelaborarlos para poder distribuirlos entre otras emisoras de radio que puedan necesitarlos. Es decir, que un poco es el aprovechamiento de los recursos que ya, de hecho, tienen otras emisoras para no desperdiciarlos. Es decir, que están ahí, se pierden, y que las deficiencias, en nuestro caso, en las radios de este tipo, que no tienen personal contratado ni pueden tener una programación habitual, evita que la programación se repita 2 y 3 veces, como ocurre muchas veces, para entrar otro tipo de contenidos que amplían el marco y, por lo tanto, pueden ampliar también la audiencia de las propias emisoras. Sí, a lo que yo me refería era eso, pues que la radio pública nacional sirva como complemento a la radio local. Bueno, pues yo creo que si no hay muchas más palabras, despedir a la viceconsejera, que yo creo que tenía prisa. Muchas gracias por llegar y por venir a este debate. Por venir a este debate. Muchas gracias a todos. Si no hay ninguna palabra más, pues levantamos la mesa redonda.
nosotros tuvimos en mano la posibilidad de firmar un acuerdo de radios alternativos en el cual nos damos hacer un plan técnico que además nosotros lo probamos en Madrid y nosotros autorregulamos. Si no hay ningún problema técnico, no hay ningún. Son 10 vatios, ¿no? Que esto te llega de aquí. No, 10 vatios y podemos funcionar durante años. Tenemos que funcionar cada punto con 3 emisores. Es que no hay perfectamente. No hay de verdad nada que justifique el cierre de esto. Es que luego hay otro problema ahora. Con el paseo digital, la FM va a quedar vacía. ¿O qué van a hacer con la FM? ¿Van a dejar portadoras de la FM para llegar a los puntos? ¿Sí? Bueno, pues comenzando aquí pues la parte de la tarde, ya nos queda bastante poco, pues tenemos con nosotros a Mariano Sánchez, bueno, es coordinador de Radio Vallecas. Supongo que bueno, casi todo el mundo en Madrid le suena o conoce Radio Vallecas. Y bueno, un poco entre él y yo, pues vamos un poco a adentrarnos más aún en este fascinante mundo de la radio alternativa, radio cultural, radio no lucrativa. Bueno, la ponencia en un principio la habíamos titulado El funcionamiento de una radio libre, pero bueno, el ámbito lógicamente es más amplio, porque eso conlleva pues muchas más cosas. O sea, no es una simple cuestión de gestión de una emisora de radio y de sus contenidos, sino que bueno, el tema es más amplio y incide mucho más. Así que yo por mi parte, pues iremos comentando, pues él empezará un poquito dando una introducción y bueno, iremos haciendo un pequeño toma y daca sería.